un buen tema. Y ahora vas a ver que la magia de este momento detiene el tiempo. Coffee Break. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa El Mensaje y hoy estamos acá desde la biblioteca Virgilio Barco, que es un lugar muy emblemático de Bogotá y básicamente estamos acá porque vamos a hacer Coffee Break. Nos salimos allá de Teusa Radio, vinimos acá, trajimos a nuestros invitados acá y pues tenemos muchas sorpresas para ustedes el día de hoy. Esperamos que estén súper conectados, pero antes quiero preguntarle a David por qué estamos aquí en la Virgilio. Bueno, para mí esta biblioteca es muy especial, en particular me gusta muchísimo porque fue diseñada por Rogelio Salmona, uno de los mejores arquitectos que ha tenido este país. Y vemos que desde el principio que llegamos vemos que en todo lugar vemos agua, hay fuentes, hay hilos de agua. Esa idea fue tomada desde Machu Picchu, la construcción de Machu Picchu tiene estos hilos de agua y ves que ellos lo hicieron para que pudiera llegar el agua a todos sus sembrados. Es una construcción muy bonita, todo el lugar alrededor es muy bonito y los queremos invitar, queda al lado del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los invitamos a que vengan y bueno, ahorita vamos a ver y vamos a pasear con nuestros invitados y vamos a hablar un poco de un tema muy especial y muy importante que tenemos para ustedes. Los esperamos, no se lo pierdan aquí en El Mensaje en Coffee Break. Buenos días, ya estamos aquí con nuestros invitados especiales en este programa El Mensaje en Coffee Break. Aquí, obviamente con muchas sorpresas para ustedes. Hoy específicamente vamos a tratar el tema de la migración. Ustedes saben que a través de la historia hemos visto diferentes migraciones. Todos obviamente en algún momento de nuestras vidas hemos migrado en algún lugar o hemos radicado nuestra historia de vida en otro sitio que no sea nuestro lugar natal, y de eso vamos a hablar hoy, de las migraciones. Pero para esto David, Sami, Alejandro y Elkin van a estar apoyándonos, así que David, muy buenos días. Muy buenos días, Marcela. Bueno, hoy vamos a tratar de la migración venezolana en específico. Es un tema que últimamente en todos los días estamos viendo en las noticias, y es que a raíz de la crisis en la que está atravesando Venezuela, muchos venezolanos están llegando aquí a Colombia. Pero vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de lo que pasaba. Si nosotros nos remitimos un poco a los años 90, en esa época Venezuela era un país muy próspero porque había una bonanza petrolera y ese país recibía mucho migrante. Es más, con los colombianos muchísimos iban a Venezuela a buscar un futuro y una vía económica mejor. En esa época, bueno, había petróleo, había muchas cosas, y la gente buscaba trabajo y encontraba trabajos con muy buen pago. Pero después de eso, Venezuela se profundizó o se enfatizó en su economía en solo el petróleo y descuidó muchas partes. Ahorita Venezuela tiene una crisis económica muy fuerte y cada vez vemos más venezolanos acá. Y Sami, cuéntanos un poco de eso, de la migración venezolana y qué está pasando un poco en la parte política. Bueno, primero hay que mencionar que la migración venezolana hacia acá y de colombianos hacia allá es un fenómeno pues que ahorita tomó gran alcance, pero es algo que normalmente se da. De hecho, por cifras de Migración Colombia se tiene entendido que ingresan diariamente al país 38.000 venezolanos y salen 34.000, es decir, hay 4.000 que están quedándose buscando alternativas, y es algo que se ha venido calando y presentándose más en la realidad colombiana desde hace 2 años. Tanto así que tenemos cifras también desde Migración Colombia de actualmente aproximadamente registrados unos 600.000 venezolanos en el país, sin contar Radicados aquí en Colombia. Radicados en Colombia y con una especie de permiso especial de permanencia, pero de trabajo también. Exactamente, pero también estamos dando cuenta que pues si haces las cuentas y los cálculos desde que comenzó el fenómeno de la migración, estamos ya cerca al 1.000.000 de personas venezolanas acá en el país, y estamos hablando casi de 400.000 personas que no tienen ningún permiso y que no están bajo ningún tipo de regla, pero quedarían como ilegales. Exactamente, básicamente como un ilegal. Pero ¿dónde está el problema? David, lo mencionabas ahorita, la bonanza petrolera favorece mucho a Venezuela, y resulta que cuando es un país monoexportador, cuando el único producto del que depende la generalidad de la economía entra en crisis, pues la generalidad de la economía pues decae y la mayoría de las personas se ven afectadas. Te hago una pregunta, Samuel. Vale. ¿Era el petróleo la única fuente económica de Venezuela a nivel histórico? A nivel histórico no, de hecho, como la mayoría de los países latinoamericanos tenían un fuerte agrario y también incluso ganadero. Y el sector llanero también es muy popular en Venezuela, pero fue algo que se comenzó a descuidar. Y de hecho no se incentivó esa empresa, básicamente cuando ingresa toda la apuesta política del chavismo y de nacionalizar cosas y todo lo demás.
pues si bien todo eso tuvo un impacto social muy bueno, porque muchas personas, por ejemplo, que no tenían cosas que no recibían antes. ¿Subsidio? Exactamente, comenzaron y había subsidio al empleo y muchas otras cosas, una política social bastante amplia y que cualquier persona diría eso es bueno. El problema es que ese tipo de inyecciones de capital a la sociedad estaba sustentado en el petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Un momento en que ya no se puede exactamente, sostener. cuando no se puede sostener, entonces la gente comienza a entrar en crisis, no hay mercados, no hay posibilidad de acceder a bienes y afuera de eso el panorama político actual de Venezuela, donde hay una inestabilidad, hay una suerte de pesos y contrapesos bastante fuerte entre lo que es la oposición y el gobierno oficial de Maduro. Entonces, todo ese tipo de panorama se configura para que los venezolanos no encuentren un terreno óptimo para permanecer en su país. Y como lo mencionamos ahorita, hay más o menos 4.000 personas venezolanas pasando día tras día a Colombia, radicándose en las principales ciudades del país, buscando una alternativa de vida y buscando muchas veces sustento para ellos y para su familia que dejan en Venezuela. Estamos hablando de que eso es un proceso de fraccionamiento también político de las sociedades, porque no pasan las familias enteras, sino busca alguien el sustento y envía capital lo allá. veíamos, qué pena que te interrumpa. Vale. Lo veíamos este fin de semana en las noticias, cómo sus mamás iban y dejaban a sus hijos, todos jóvenes, universitarios, que dejaban su carrera a medias para poder migrar a otro lugar y poder salir y poder después subsidiar a sus familias que se quedan. Y ellos decían, no lo tenemos planeado, no era este nuestro objetivo, nuestra idea no era salir de nuestro país, pero la situación económica, social nos está obligando a que nuestros hijos se vayan, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Para una sociedad quedarse sin los jóvenes que trabajan y en el futuro o el presente del país es súper complicado. De hacértela por parte de nosotros como colombianos y de pronto profundizarme un poco en los bogotanos. Bogotá nos ha sido una ciudad que ha recibido mucha gente. Bogotá recibió por la violencia mucho desplazado y fue una ciudad que tuvo que crecer muchísimo. Yo creo que hace unos años nosotros veíamos en la calle al desplazado. Ahora no vemos tanto desplazado, vemos ya las personas ya han salido, ya tienen un trabajo, tienen una casa, pero ahorita están llegando sus venezolanos. Entonces veamos la perspectiva del bogotano ahorita viendo los venezolanos. ¿Qué va a pasar con Bogotá? ¿Qué ves que está pasando con Bogotá? Llegando ya no solo de este país, sino están llegando de otro país. Pues es muy importante todo lo que mencionas, porque pues haciendo cuentas la migración del campo fue el fenómeno de la violencia en los 70s y 80s. Y entonces eso es algo muy curioso que tú mencionas y algo que muchas veces acompaña el fenómeno de la migración, es el fenómeno de la marginalización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como entonces una persona que es ajena a este territorio no entiende cómo son las lógicas de la ciudad, el adaptarse siempre nos cuesta y muchas veces ese adaptarse también tiene que ver. En Bogotá la respuesta ha sido, mejor dicho, casi que la misma que con las personas del campo. Entonces las personas que llegan en condiciones de extrema necesidad no van a las periferias de la ciudad, ¿sí? Y ahí es donde comienzan a adquirir sus lógicas de hábitat, de vivienda y luego van a las partes del centro a buscar su sustento. En Bogotá la respuesta me parece que todavía es muy incipiente porque pues los programas sociales han sido como un poco frenados en lo último y también ha habido como una reorientación de la inversión y empezando que el gasto en respecto a la recepción de migrantes no estaba contemplado en ninguno de los programas de gobierno. O sea, es un fenómeno que tomó por sorpresa a Colombia y si bien Colombia ha tratado de hacerlo, no podemos pensar que Colombia tiene la misma capacidad económica de Alemania para recibir inmigrantes y como lo está haciendo con los sirios y sustentarlos. Entonces eso también ha sido como algo que ha ayudado a fortalecer ese asunto de la marginalización interna. ¿Quieres preguntar? Claro. Eso me pone a pensar mucho en que nosotros siempre hemos sido los que emigramos, ¿no? O sea, el colombiano de por sí a nivel histórico siempre ha sido, o se desplaza el campesino a las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, sobre todo Bogotá, o nosotros los de Bogotá nos vamos para otras ciudades, pero nunca hemos sido el país o las ciudades que reciben al emigrante, que reciben al necesitado, que subsidia y que da. Y esto es un choque, ¿no? Porque si uno de pronto y más extranjeros, porque uno está acostumbrado y eso que tú dices, sí, se resiste mucho uno al desplazado por la violencia, se acostumbra a ver a la gente en la calle que por la violencia, el necesitado, pero cuando ya viene con otra cultura, cuando ya viene con otras necesidades, es un país hermano y todo, como que de alguna forma, no sé si los hemos recibido también y no sé si espiritualmente también haya vivido una disposición de, ay, sí, lo recibimos, en algún momento sí lo recibimos mejor que ellos nos recibían a nosotros, pero sí hay como, bueno, pero nosotros tampoco estamos también económicamente para subsidiar, para dar, entonces ahí hay una resistencia. Sí, y sabes algo ahora que caí en cuenta, otra cosa que ha favorecido de pronto ese sentimiento de marginalidad en Colombia y en las principales ciudades con respecto a los venezolanos, es lo que pasó inmediatamente antes de que nos diéramos cuenta de que el fenómeno
de migrantes venezolanos llegara fuerte acá, y fue la repatriación de todos los colombianos que estaban en Venezuela. Claro. Entonces, pues obviamente, si tú te pones en los zapatos de un bogotano promedio y dices, venga, el tipo de allá nos mandó a todos los colombianos para acá, y ahora vienen personas necesitadas acá, pues hagamos lo mismo, paguémosles igual, mandemos a todos los venezolanos para allá. Entonces, esa ha sido como la disputa política interna que se ha dado como en todas las grandes ciudades, y se ha dado en todas las esferas, porque si tú te das cuenta, en todos los medios y en todas las formas posibles de comunicación se ha tocado el tema, pero me parece que el abordaje ha sido como limitémonos a describirlo y a mostrar cómo es la problemática, más no a proponer soluciones concretas. Entonces yo pienso que ese es el escenario que nos convoca hoy un poco, y entonces no sé si ya comenzamos un poco a orientar cuál es la apuesta desde nosotros como pueblo cristiano, qué podemos hacer nosotros para cambiar esa perspectiva. Bueno, ya viendo la situación de la migración, ya por la parte política, quiero que lo veamos un poco en la parte bíblica, y quiero, Elkin, que nos hables un poco de cómo podemos ver en la Biblia o qué ha pasado en la Biblia sobre esta parte, si podemos ver inmigración en la Biblia o no. Bueno, en el contexto que se da la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay un mover bastante importante con respecto a la idea de migración. Existe en la Biblia, está en la Biblia, y es por cierto, el origen del pueblo de Israel es un llamado de un hombre que es de Babilonia y es llamado a irse a Canaán, y de alguna manera es un proceso de migración, de irse a otra tierra con todas las implicaciones que eso tiene. Ahora que hablamos de los venezolanos, pues uno dice sí, es un problema para nosotros, pero cuando lo vemos desde afuera es un problema de cambio de cultura, de cambio de región, de cambio de lugar, de cambio de temperaturas, de tantas cosas. Y en el transcurso y en la historia bíblica la vamos a encontrar muy fuerte marcado, tanto que cuando Dios da a los israelitas la ley, incluye en algunos mandamientos el cuidado específico hacia personas extranjeras. Dios los tiene en cuenta, para Dios es valioso tener cuidado y valorar a las personas, y el Señor hace una comparación interesante. Cuando ellos están en Egipto, van a Egipto, se quedan allí unas generaciones, y resulta que en Egipto son esclavizados. En la ley después, a través de Moisés, les dice: recuerden que ustedes también fueron extranjeros. De alguna manera tengan presente al extranjero, no lo olviden, no lo obvien, no se vuelvan ciegos a su presencia, porque recuerden que ustedes también lo fueron. Y de alguna manera la Biblia nos invita a comprender que que siempre estamos, de alguna manera, no estamos exentos de tener que ir hacia algún lugar. Y si hoy estoy en mi tierra, sería bueno tener conciencia y cuidado de las personas que vienen, porque tal vez un día tenga que estar por fuera, y de alguna manera aquí está esa ley de siembra y cosecha, ¿no? Cuidado con lo que sembramos, porque también eso lo vamos a recoger. Y eso lo vimos nosotros, porque realmente el colombiano tiene fama mundialmente porque siempre fue inmigrante. Si nosotros vemos a Estados Unidos, en casi todos los países siempre vamos a ver un colombiano, y este es el momento en que nos llegó de nosotros recibir. Así como nosotros fuimos inmigrantes, es el momento en que nosotros recibamos inmigrantes. Me parece muy importante lo que decías, Elkin, que de alguna forma el misionero es un emigrante. O sea, el misionero tiene que coger toda su vida, empacarla y ir como hizo Abraham, ir al lugar que no sabes, ir a mirar, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Vas con un mensaje, vas con el respaldo de Dios, pero igual tienes que adaptarte, igual te van a recibir de X o Y manera, y para eso, si bien uno se prepara, algunas personas se preparan, otras no, pero es difícil cómo lo recibe a uno la gente ya de migrante, ahora llegar con la palabra de Dios. Y quiero hacerle una pregunta a Alejandro, porque viene hace poco de un trabajo que hizo en Alemania, y él nos hablaba ahorita de cómo lo recibía la gente, y viene uno inmigrante y también con la palabra de Dios. ¿Cómo te recibía la gente? ¿Cómo es ese trabajo misionero cuando uno es extranjero, adaptándose a la cultura y adicionalmente llevando este mensaje del cielo? Pero ¿cómo es ese proceso? Bueno, pienso que lo que me he dado cuenta en los países en los que he podido estar es que todos siempre tienen como un tema con los inmigrantes, como de rechazo, ¿sí? Y respecto a las ideologías, en cuanto a la fe y la predicación, había un choque, porque digamos que Alemania fue un país cristiano y conocemos la Reforma Protestante y conocemos todo esto que aconteció en Alemania como epicentro de todo esto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa generación creció atea. Entonces, en medio de todo este conocimiento, de toda la intelectualidad que se mueve en Alemania, de hecho son muy organizados en todo, te puedes dar cuenta que hacia los inmigrantes hay cierto rechazo, porque tú puedes ver musulmanes en la calle. Muchos musulmanes han emigrado y son tratados como personas
que no hacen parte, ¿sí? De hecho son los que tú ves pidiendo dinero, tú dices todo está perfecto, todo se ve bonito, pero como que ellos no encajan ahí, no les dejan encajar ahí. Y lo que te decía en cuanto a la predicación, son un poco cerrados, ¿sí? De hecho, tú puedes conversar con ellos teológicamente, y te argumentan, pero en el momento en que vas a orar por ellos es como si los insultaras. Como si o sea, ya de por sí hay un rechazo hacia el emigrante, en este caso los musulmanes, pero porque están en masa, ¿sí? Pero de todas maneras siempre hay un roce con los inmigrantes, pero ya encima entrar con la palabra de Dios, te la aceptan desde un modo filosófico, pero porque todo el mundo puede entrar a discutir, ay no, eso existe o no existe, pero ya cuando lo quieres realmente entregarle a Jesús, pasarle la palabra de Dios, ministrarlo, es la resistencia. Y es complicadísimo porque vemos cómo cada día se está poniendo más difícil, no solamente el proceso. Un evangelista y lo recibían bien, ahora es más difícil. Bueno, ahora tenemos que comenzar a tratar ese tema de cómo tenemos que recibir a las personas migrantes. Ya hablamos de cómo fuimos recibidos tanto como pueblo cristiano, como incluso tratamos un poco la realidad colombiana en ese sentido, pero también desde el caso venezolano hablamos ahora de cómo recibirlos. En esa medida yo pienso, por favor Elkin, cuéntanos un poco cómo se trata este tema de recibir al migrante en la Biblia. Pues bueno, básicamente la invitación del Evangelio es la invitación a derribar barreras, ¿no? Ya no hay judío, no hay griego, ya no hay división de razas y el Evangelio nos invita a abrazar a todo el mundo. Nos invita a ser generosos en recibir a los otros, entendiendo, como lo decíamos ahorita, que no es fácil recibir a alguien cuando viene a ocupar parte de tu terreno, pero el Evangelio nos invita a abrir los brazos. Y cuando abrimos los brazos creo que lo que podemos verlo como lo bueno que es sumar fuerzas. Creo que Venezuela nos puede traer algunas experiencias edificadoras en muchos aspectos y aún a los creyentes. En nuestra iglesia ahorita hay una persona que viene precisamente de Venezuela y hace poco tuvo que ir porque se le vencía el permiso que tenía de parte de Venezuela. Entonces ha sido interesante pues recibirlo, poderlo amar como un hermano en Cristo y mirar cómo lo acompañamos y lo ayudamos, porque es una persona, como lo hablábamos un poco, vino a Colombia, está buscando la forma de trabajar y mandar algo para su casa. Hace poco fue por eso, también saludó a su mamá y todo ese asunto de, para ellos no es fácil desprenderse, llegar a una tierra distinta y encontrarse con la hostilidad de las personas es algo muy fuerte. Creo que el Evangelio nos llama, nos invita, abramos los brazos. Hay una imagen que a mí me gusta repetir mucho y predicando la menciono mucho. La cruz es Dios con los brazos abiertos invitándonos a venir, y creo que un cristiano tiene que ser alguien con los brazos abiertos, dando la bienvenida a otros también a que vengan. Bueno, detrás de cámara estamos hablando un poco de esta situación de los samaritanos, Alejo, y quiero que nos hables un poco de ese paralelo, de qué era la situación que había de los judíos samaritanos en esa época con lo que está pasando ahorita con los venezolanos. Bueno, Jesús rompe un poco el paradigma que los judíos tenían, porque a los extranjeros y a los samaritanos los llamaban perros, eran considerados animales, ni siquiera eran consideradas personas. Y Jesús rompe el paradigma diciendo que aún debemos amar a nuestros enemigos. De hecho, la palabra ahabá, que es una de las cuales significa amor, los anagramas hebreos significan ama tanto a una persona que lo puedas llevar a vivir a tu casa. Eso es lo que significa la palabra amor con los anagramas judíos. Y Jesús rompe el paradigma hablando de alguien que era muy odiado por los judíos como los samaritanos y explica que un judío lo robaron, le hicieron daño, estaba moribundo, y vino un samaritano y sí lo recogió, lo llevó a un mesón y ahí lo cuidaron y pagó. Le estaba dando una lección a los judíos diciendo de que alguien extranjero puede amar de esa manera, y así es como Dios nos amó a nosotros. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como extranjero, a nuestras personas que aún nuestros enemigos, y es muy fácil decirlo en palabras, pero en la práctica debemos ser los primeros en acoger a los inmigrantes, porque de una u otra forma nosotros como creyentes somos inmigrantes, en acoger a los inmigrantes, porque de una u otra forma nosotros como creyentes somos inmigrantes a todo lugar donde vamos a predicar. Bueno amigos, esto fue todo en este episodio, en esta parte de Coffee Break. Esperamos que el tema les haya ayudado a reflexionar un poco cuál es la actitud que debemos tomar y de qué tenemos que darle contenido a ese asunto de la migración.
y pues estén atentos un poco a todo lo que traemos. David, ¿qué quieres decir? Yo les quiero decir, bueno, últimamente estamos encasillando mucho a los venezolanos en que vienen a prostituirse, vienen a robar, estamos creando un poco xenofobia contra ellos y eso no lo debemos hacer. Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y así debemos recibirlos a ellos. Y así vengan a prostituirse y vengan a robar, tenemos que recibirlos con amor, con fraternidad y así como el Señor nos ha enseñado y como nos ha pedido. Entonces esa es la conclusión que yo dejo, recibámoslos, amémoslos y podamos ser ese bastón para ayudarlos y esa herramienta que Dios utilice para poder ayudarlos a ellos y a sus familias que todavía están en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias.